Muy buenas noches, distinguido doctor Juan Beranger, queridos compañeros de la maestría en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Americana. A través de este medio realizaré mi presentación final del módulo Estructura de la Praxis Política, dictada por el profesor Juan Beranger. El tema que voy a desarrollar es la estructura política de una república presidencialista. Antes que nada, vamos a definir qué es una república presidencialista. Denominamos república presidencialista o sistema presidencial aquella forma de gobierno en la que, una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el jefe de Estado. Además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como el jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o parlamentarios. Entonces, república presidencialista se refiere a una república soberana, la cual elige sus representantes a través de los votos o del sufragio universal. Vamos a hablar un poco de la historia de la república presidencialista, cómo inició y en dónde. El concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. Con la creación del cargo de presidente de los Estados Unidos y a la vez del Congreso de los Estados Unidos, sistema donde el presidente era el jefe de Estado y no fue elegido por el Congreso. Curiosamente, Inglaterra y Escocia fueron los primeros países en adoptar el parlamentarismo, desde 1707 como el Reino de Gran Bretaña y desde 1801 como el Reino Unido. La facultad del Ejecutivo, el monarca, se redujo a un papel meramente ceremonial y a la vez una nueva autoridad ejecutiva responsable ante el Parlamento se fue desarrollando, el primer ministro. Mientras las atribuciones del Ejecutivo, separado de los Estados Unidos, fueron aumentando. Por ejemplo, el presidente designa a la mayoría de los funcionarios públicos, entre ellos los miembros del gabinete, aunque estos deben ser ratificados por el Senado. ¿Cuáles son las características de una república presidencialista? La doble legitimidad de soberanías, el presidente y el Congreso. La existencia de un poder ejecutivo monista elegido mediante el sufragio universal. Funcionamiento institucional basado en una separación rígida de los poderes, con tal ausencia de mecanismos recíprocos de control. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la república presidencialista? El modelo presidencial convive, pero se opone al modelo parlamentario. Y es en este sentido cuando se tratan las ventajas y desventajas de cada uno de dichos sistemas de gobierno. Se presentan como principales ventajas del presidencialismo: separación de poderes clara y suficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo, inexistencia de vinculación del poder ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso, evitando caer en partitocracias. Se mencionan como desventajas principales frente al sistema de parlamentarismo: menor representación del conjunto social, menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno y tendencia al bipartidismo como su forma más estable. Tratando de recoger la ventaja de ambos sistemas y eludir sus desventajas, se han generado los sistemas semipresidencialistas. El presidencialismo en América. Prácticamente todos los países de América tienen un sistema presidencial, con excepción de Canadá, Guyana, Belice y algunos estados de las Antillas. Es decir, que el régimen presidencialista es típico de Estados Unidos y los países tradicionales iberoamericanos. El presidente en América Latina se ha convertido en el centro del poder político, de la integración nacional, de la orientación del Estado y de las relaciones internacionales.
Al mismo tiempo se ha encarnado la tradición cultural, los valores y los consensos sociales, tanto que los ensayos inclinados al parlamentarismo no han sido exitosos. Con motivo de la caída de los regímenes autoritarios a partir de 1980, se recrudeció el debate sobre la reducción del presidencialismo y la transformación al parlamentarismo europeo en varios países, especialmente en el hemisferio sur. Simétricamente, el crecimiento del poder ejecutivo ha correspondido debidamente del legislativo y del judicial, lo que históricamente ha desembocado en autoritarismo. A falta de fortaleza del legislativo, que tiene constitucionalmente un papel muy rígido y restringido, el presidente ocupa casi todo el aspecto político, mientras que el Congreso se limita fundamentalmente a ser el espacio de la representación de intereses y partidos y de tramitación de leyes. Bueno, espero que hayan podido comprender lo que le quise expresar en estos minutos. Les saluda el ingeniero Augusto Brites. Les deseo que tengan una excelente velada. Muchas gracias.